21:46, una hora menos en Canarias, y lo que no es sueño, doña Teresa Gómez. ¿Qué tal? Que trae un zurrón absolutamente lleno de información de tribunales que ahora nos contará. Y estrenándose en esta mesa de gato. Teresa. Yo siento ser pesimista, pero yo creo que ella no va a ir a Europa, ni muchísimo menos está en conversaciones con Europa, porque se ha enterado hace nada que esto no era una medida que imponía Europa. Entonces, y se ha enterado. Dudo mucho que ahora mismo esté en conversaciones, como ella dice, con Europa. Me llama mucha atención cuando dice, bueno, las mascarillas de hospitales están exentas de IVA. Ya, señora, pero es que las mascarillas que necesita un ciudadano común que no trabaja en el hospital, porque las personas que trabajan en el hospital, esas mascarillas las compran, pues, o bien las comunidades autónomas o bien el gobierno central, sino las mascarillas que nosotros necesitamos como ciudadanos y que vamos a la farmacia a comprarlas, sí tienen un 21% de IVA. Las de los hospitales, entre comillas, no nos importan porque se lo gasta el gobierno central, no son los ciudadanos. Y una persona que ahora mismo se ha quedado sin trabajo y necesita comprar mascarillas, y yo el otro día fui a comprar mascarillas y me costaron 15 euros, no más de 10 mascarillas. No creo que todo el mundo, ahora mismo en estas circunstancias actuales y con la economía tal y como podemos ver que está y que mucha gente se ha quedado sin trabajo, pueda permitirse comprarse este número de mascarillas todas las semanas. Que es un chorro. Comer a mucha gente. Pues sí, Pero es que yo creo que el problema de todo es que además sigue intentando engañar a los españoles, sí, ¿no? es que Cuando dice eso de, no, bueno, vosotros hosteleros no os preocupéis, que a vosotros no os va a repercutir. Si le va a repercutir, ¿cómo no le va a repercutir? Si una Coca-Cola en lugar de costarte 2 euros te va a costar, me lo invento, este no es el precio real, pero te va a costar 3 y por lo tanto el consumidor ya no te va a consumir 2 Coca-Colas, sino que te va a consumir una. ¿Cómo no le va a repercutir? Por supuesto que le repercute. ¿Por qué intenta engañar de esta manera a los hosteleros? No lo entiendo. Ahora es el momento. Teresa Gómez, tú lo que palpas, tú que vives con ellos prácticamente, en el mundo judicial y tal, ellos están muy preocupados por el hecho, no por el hecho de que les vayan a cortar la cabeza, sino por el hecho de que dure tanto tiempo la no renovación del CGPJ. No, por supuesto, porque dure tanto tiempo no, porque en otras ocasiones, y de hecho hablando con varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, me decían que en otras ocasiones incluso ha durado mucho más. Claro. O sea, esta prisa, y tenemos que tener en cuenta que quien se ha cargado la negociación de la renovación fue precisamente Pedro Sánchez, filtrando una conversación privada con Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto la verdad es que vale la pena recordarlo, porque me parece que hay que poner la perspectiva, porque tendemos a perder de vista, como es lógico, por la acumulación de piedras en el camino mismo, porque hay que recordar que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Estaba prácticamente cerrado y eran 10 vocales propuestos por el Partido Socialista, 10 vocales propuestos por el Partido Popular y un presidente de consenso. Un presidente de consenso quiere decir un presidente propuesto por el gobierno en este caso, pero que, bueno, la oposición dice, bueno, vale, te lo acepto, ¿no? Y este era, de hecho estaba ya prácticamente hecho, y de repente, que ahora que el gobierno dice que nos tenemos que dar mucha prisa, es que mira, es que el Partido Popular no nos lo está poniendo fácil, tenemos que tener en cuenta que quien se cargó esa negociación fue precisamente el gobierno actual. O sea, y de hecho, es que ni siquiera dentro del gobierno son capaces de negociar entre ellos. Tenemos que recordar que Pablo Iglesias le pedía ni más ni menos que 4 vocales dentro del Consejo General del Poder Judicial de Podemos. 4 vocales de Podemos, y tenemos que tener en cuenta que el órgano de jueces es el órgano que luego nombra a los jueces del Supremo, los mismos jueces que van a tener que decidir sobre si imputan o no imputan a Pablo Iglesias, a Dina Bouchetán y a Gloria Lizo y a otros miembros de Podemos. Es decir, ellos, por supuesto, quieren un control absoluto, ya no solamente, y esto sí que es cierto que me lo decía algún magistrado, no del Poder Judicial, porque esto no se consigue de la noche a la mañana, pero sí del Consejo General del Poder Judicial, que al final va a terminar controlando el Poder Judicial, como ya ha hecho ahora mismo con la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía es una institución más del Gobierno, está totalmente controlada por el Gobierno. ¿A alguien le resulta novedoso qué va a decir la Fiscalía? O sea, si yo ahora digo, la Fiscalía mañana va a decir que no a la imputación de Pedro Sánchez, a la imputación de Pablo Iglesias, ¿a alguien le sorprende? No nos sorprende, porque sabemos que la Fiscalía al final, quien está detrás de ella
es una exministra del Gobierno y que por tanto va a velar por sus compañeros del partido. Pues lo mismo que han hecho con la Fiscalía, quieren hacerlo dentro del Consejo General del Poder Judicial. Y del Constitucional. Y del Constitucional, efectivamente. Y de hecho, la semana que viene va a haber una reunión, un pleno dentro del Consejo, donde justo se va a debatir este tema, se va a debatir cuál es la posición de los jueces, que está muy clara, pero... ¿Es mañana la reunión esta? No, la semana que viene. Se ha pospuesto justo porque cada uno vive en una comunidad autónoma distinta y demás, y por el tema del COVID, pues se ha pospuesto a la semana que viene, pero se va a debatir, pues esto, qué le comunican al Gobierno, o cómo se lo comunican, o cómo se van a oponer a esta decisión del Gobierno, que me parece una intromisión total y muy peligrosa. Fernando, ¿tú qué? No, y yo además quería decir que esto además tiene mucho más importancia debido a la situación actual que estamos viviendo, porque ya no solamente es que el vicepresidente del Gobierno esté pendiendo de un hilo sobre una posible imputación, al igual que la diputada de Podemos, Gloria Lizo, es que Podemos, como persona jurídica, también está imputada actualmente en una causa judicial por corrupción. Es que miembros de Podemos, como Juanma del Olmo, como el tesorero de Podemos, Daniel de Fruto, como la gerente de Podemos, Rocío Val, y como Andrea Deodato, tienen que ir a declarar dentro de nada, el 2 de noviembre, porque están imputadas en una causa de corrupción. Es que Rafael Mayoral, que es diputado de Podemos, no ha sido imputado en esta causa que la está instruyendo, como bien hemos dicho otras veces, el juez Juan José Escalonilla, no ha sido imputado debido a su condición de aforado, a esa condición que ellos decían que bueno, que eso era de la casta, que ellos, según los estatutos de Podemos, dicen que la condición del aforamiento, ellos debían, el día de mañana, ¿no? Decían, el día que algún día seamos imputados por un tribunal aforado, nos vamos a poner a ello y nos va a juzgar un juez ordinario. ¿Habéis visto que hoy, por ejemplo, que le ha llamado el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal, luego lo Alberto vamos a ver, Rodríguez? efectivamente. Ahí te estoy esperando yo, Teresa. Ahí te estoy esperando a que me cuentes lo del Rastas y lo del inconcebible de Pablo Iglesias. ¿Y va a ir al Supremo? Yo creo que no, porque si no hay ninguna acusación personada... La Fiscalía mantenía la acusación. La Fiscalía mantenía la acusación, que como efectivamente. No recurra la Fiscalía. Según me explicaron a mí, porque yo también hice la misma pregunta y me dijeron, Teresa, pero esta persona está es un subordinado, está bajo las órdenes del otro. Entonces no tiene sentido que su superior tenga una condena inferior que un subordinado. Y es por eso por lo que decidieron rebajar la pena. Se me acaba de ocurrir una comparación malevolísima con el 23F que no voy a hacer porque tampoco sería salirse. Pero bueno, Teresa, yo quería hacer que nos vamos a Podemos, venga. Muy breve. Cuando decíamos el voto particular que mañana se conocerá de la magistrada Concha Espejel, hay una cosa que sí que ha trascendido, entonces ya sabemos más o menos cuál iba a ser su propuesta de condena, ¿no? Ella iba a poner pena de cárcel. Pena de cárcel solamente puede ser sedición y en este caso no desobediencia. Por lo tanto, iba a acusar sí o sí por sedición. A mí lo que me cuentan es que ha estado muy reñido, que el ponente se negaba a una desobediencia, cosa que no entiendo porque hay un término medio, ¿no? Bueno, sedición no, pero absolución tampoco, algo intermedio, ¿no? Si no os ponéis de acuerdo. Y al final ha salido ganando el ponente que era el que estaba a favor de la solución y Concha Espejel ha tenido que emitir el voto particular. Pero que ha habido mucho enfrentamiento entre ellos y ha costado mucho que se pusieran de acuerdo, por supuesto, porque eran muy dispares. Uno decía, no se han puesto de acuerdo, por supuesto. Uno decía solución, otro sedición y otro desobediencia. Es decir, cada magistrado del tribunal decía un tipo de delito distinto. Para que luego digan, él no. Él no, porque él es aforado y forma parte de esa casta, ¿no? Que ellos antes decían que los políticos eran casta porque, bueno, disfrutaba de un aforamiento, pues ahora ellos son esa casta que se pueden permitir ese privilegio de no ir a un tribunal, pues igual que Pablo Iglesias y igual que todos los miembros de Podemos que ahora mismo están disfrutando de ese aforamiento, pese a que los estatutos de Podemos le dicen que ellos tienen que ser juzgados por un juez ordinario, por un juzgado ordinario. Ordinario sí que es un poco todo ahí en esta historia, sí. No, pero y además, esto que decías, hay una cosa que está pasando en el 42 que a mí me llama mucho la atención. El 42 es un juzgado. Es que Teresa ya habla con la jerga de la toga y la puñeta. El juzgado que es el de Escalonilla, que es el que está llevando. El de Escalonilla, donde se está investigando a Podemos por delito de malversación, de financiación ilegal, ¿no?
Y es que la estrategia que está utilizando Podemos en realidad es un delito de obstrucción a la justicia. Tú no puedes estar recurriendo absolutamente cualquier decisión del juez y cada vez que una persona propone, una de las partes personadas propone algo, recurrirla. Incluso si la Fiscalía propone algo que incluso a ti te beneficia, también lo recurre y lo recurre primero en reforma y luego en apelación y luego... O sea, están intentando... Yo creo que están cometiendo un delito de obstrucción a la justicia en todas regla. A ver si consiguen llegar a la reforma del Poder Judicial. A ver. Es tremendo. Y luego piden que los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios que cubrimos la sección de tribunales, pues tenemos acceso a material para poder informar de asuntos que realmente son relevantes y que a la sociedad les interesa. Pues ellos en esta causa... se han quejado en varias ocasiones al juez porque los medios de comunicación tienen que informar sobre esta causa judicial y no quieren que los medios de comunicación... Entonces están poniendo muchas trabas para que las partes no se hagan con la documentación. Me parece vergonzoso porque eso no ha pasado en ninguna causa de corrupción. Es una vergüenza. Ni en Gürtel, ni en Púnica, ni en Lezo. No, y que ellos... Y luego recurrir... una exposición razonada, es decir, recuerdo que el otro día me decían me decían muchísimas fuentes judiciales que eso no se puede hacer, nunca en la vida ha ocurrido en ninguna otra causa política ni en ninguna otra causa judicial que afectaba a políticos ha ocurrido recurrir una exposición razonada. Eso no se puede. Es que en realidad es su estrategia judicial. Su estrategia judicial es obstruir a la política. Recurrir al principio de Arquímedes. Yo quería puntualizar que es súper importante, ¿no? Eso de esos 4 meses de más, ¿no? Porque esos 4 meses van a marcar que ella vaya o no vaya a prisión, ¿no? Y recuerdo que yo hace unos meses estuve hablando con uno de los padres afectados por este grupo de mujeres que se dedicaban a secuestrar a sus hijos. Y esta persona, además compañero de profesión, es periodista. Sí. Tuvimos aquí a uno de ellos, por cierto, en el Gato, hablando en su momento, era un dramón formidable. Es periodista y de repente llevaba 2 años sin saber dónde estaba su hijo. Bueno, y que encima se encontraron con acusaciones de todo género, por otro lado. Efectivamente, claro. ¿No? Y al final, fíjate, su hijo estaba en un pueblo de aquí de Madrid, pero perdido, no estaba escolarizado, por supuesto no iba al colegio. Ella me decía que utilizaba unas técnicas, dice, realmente asombrosas, ¿no? Nunca, por ejemplo, si sacaba dinero, nunca sacaba ella dinero y siempre pagaba en efectivo, nunca con tarjeta, no se le podía llamar para que no se supiese dónde estaba. O sea, y luego se dio cuenta, a raíz de salir a la luz de lo de María Sevilla, dijo, pues esto es lo que me pasa a mí con mi hijo, esto es lo que me está pasando. Y a partir de ahí se dieron cuenta que es que había un grupo de mujeres empezó a salir y un psicólogo, un supuesto psicólogo, psiquiatra, ¿no? Y una abogada que se de dedica los que, por cierto, nunca más se ha sabido sus nombres. Yo creo que al final quieren que los jóvenes tengan una memoria selectiva, ¿no? Que se acuerden de lo que ellos quieren que se acuerde. Es decir, le preguntas a cualquier joven quién era Franco y todo el mundo... Estoy segura de esa edad que ha dicho que no sabe quién era Miguel Ángel Blanco, sabe quién era Franco, que era muy malo, que mató mucho. Teresa, ¿qué no? ¿Qué va? Vimos una encuesta sobre eso hace relativamente poco. O sea, tampoco de eso saben nada. ¿Quién es Franco? Pues Franco, nada. En los que sigan los telediarios verán que es el delegado del Gobierno de Madrid. Pero no, hombre. Que sí. Que no. Hazme caso. Pero entiendo lo que tú quieres decir. ¿Qué es lo que les enseñan? Otra cosa es lo que aprendan, pero lo que les enseñan, efectivamente. O sea, que aquí la memoria es la que tú estás diciendo. Hubo una vez O yo por lo menos, te lo digo porque tengo hermanos pequeños y sé que al final en sus grupos es lo que se habla, ¿no? O sea, se habla del franquismo, de tal, pero efectivamente estoy segura que no tienen ni idea de quién era Miguel Ángel Blanco. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y además también me sorprende mucho, ¿no?, que decimos que es la generación más preparada, es decir, la generación más preparada, la que más idiomas conoce, la que más tal. Mal, Teresa. Y luego... Es la generación mejor preparada, que es exactamente donde está, en el preparo. Mira. Totalmente, en fin. Totalmente. Gracias. Teresa Gómez, ¿qué esperas mañana? Aparte de que te citen para decirte lo de la sentencia. Porque seguramente te llaman, vamos. Mañana el mundo judicial va a estar más... Ya hoy se ha sabido la sentencia en realidad, ¿no? Entonces mañana va a estar toda la atención, por supuesto, en el Congreso, pero sobre todo que la semana que viene... que la atención va a estar en el Consejo General del Poder Judicial, que le demos la importancia que realmente tiene, porque es muy importante que el día de mañana todos seamos iguales ante la ley, ¿no? Y que
todos tengamos los mismos, aunque efectivamente, lamentablemente no los tenemos, ¿no? Pero que intentemos ser un poquito más iguales, porque si estas personas llegan realmente a poder controlar el Consejo General del Poder Judicial y a poder controlar a los jueces, estamos totalmente perdidos. Tenemos que tener en cuenta que tienen a sueldo a una guerrilla que van contra jueces, que van contra periodistas, que van... Pero si decía Pablo Iglesias que era Vox. Que era Vox. Los que amenazaban al juez Escalonilla. Digo, al juez García Castellón, perdón. Ah, mira, pues yo casualmente, como periodista, estoy en un chat de Telegram de Podemos, que se llama Guerrilla 2.0. En ese chat le dan instrucciones a los miembros de Podemos, donde dicen, tenemos que ir a por el juez Castellón, hay que escribir un tuit cada 2 minutos, hay que poner esto, y te ponen exactamente las imágenes que tienen que poner. Es decir... ¿Qué tesoro es Teresa Gómez? O sea, que fíjate, claro, al final... Pero es tremendo. Pero además, contra medios de comunicación, como puede ser OK Diario, y ya no solamente contra medios de comunicación, va contra los anunciantes para intentar que el medio caiga de alguna manera. Caiga de alguna manera, es tremendo. Teresa, mil gracias, muy buenas noches. Gracias. Don Fernando Rosa. Bueno, pues nada, incidir, como ha dicho Teresa, en que, parafraseando a Carmen Calvo, en la defensa del Poder Judicial nos va la vida. Y aquí sí que nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello por defender lo que es la independencia. Pero también yo creo que mañana vendrá, pasado mañana, y estaremos con la crisis sanitaria. Yo lo que sí que exigiría al Gobierno que de una vez por todas reformara la legislación para poder afrontar desde un punto de vista jurídico el confinamiento. Y no estemos con esos parches, claro, con esas ideas que están constantemente realizando el Gobierno, que nos ha llevado a un callejón sin salida jurídico, y eso es lo que tenemos que exigir, una solución jurídica al problema de la crisis sanitaria. Atención, Fernando de Rosa acaba de pedir al Gobierno que parezca un gobierno. Esto sí que es señor Fernando, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, a ustedes como siempre, mil gracias por estar ahí. Mañana a partir de las 9 aquí, la moción de censura la podrán seguir por la tele y luego por la noche ya nos vemos usted y yo y lo comentamos. Adiós.